hace 2 semanas y hablamos sobre el rapto de la iglesia. Creemos que para cuando esto empieza, aquí el capítulo 4, la iglesia ya ha sido llevada al cielo por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar estudiando el versículo 2. Vamos a tomar nuestro tiempo. Así que les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer estos 2 versículos, verso 1 y verso 2. Pedir que el Señor nos hable, nos instruya, ministre nuestros corazones. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos ministra. Es esa agua fresca que necesitan nuestros espíritus, nuestra alma, Señor. Y te damos gracias por ella, Señor. Pido que hables a nuestras vidas hoy, Señor. Queremos conocerte más, como cantábamos hace un momento, Señor. Que queremos conocerte más, queremos conocer quién eres tú, Señor. Y borrar y quitar todas esas ideas que muchas veces nosotros podemos tener de ti, Señor, que son incorrectas. Necesitamos conocer, Señor, porque es a través del conocimiento de quien tú eres y de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que nos va a ayudar a vivir para ti, nos va a ayudar a caminar de una manera que te honre, Señor. Vamos a poder caminar dignamente del llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Gracias por el libro de Apocalipsis, Señor. Gracias por esta revelación que tú le diste al apóstol Juan para dar a tu iglesia. El último libro inspirado, tu último mensaje para nosotros, tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias por mostrarnos todas las cosas. Gracias por compartir con nosotros todo lo que tú vas a hacer. Honramos y bendecimos tu nombre esta mañana y pedimos que ministres cada uno de nuestros corazones al acercarnos a tu palabra para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Una de las preguntas que ocupa la mente de muchas personas es la pregunta: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? La gente ve la condición del mundo, toda la tristeza, todo el sufrimiento por causa de los homicidios, las violaciones, las torturas, la guerra, el terrorismo, hambrunas, la explotación, cáncer, el SIDA, miles y miles y millones de bebés siendo asesinados. Y se preguntan ¿cómo puede existir todo esto en un mundo que supuestamente fue creado por un Dios de amor? Y se preguntan, al ver todas estas cosas, ¿dónde está Dios? ¿Que no es Dios soberano? ¿Que no es Él todopoderoso? ¿Por qué no le pone fin a todo el sufrimiento? Y surgen las preguntas, ¿no puede? ¿O no quiere? Y estas son las preguntas que están en las mentes de muchas personas, pero no solamente en las mentes de los no cristianos. Estas preguntas también están en las mentes de muchos cristianos. Igual nosotros vemos toda la maldad, las injusticias en este mundo y cómo la iglesia ha sufrido persecución desde el inicio y cómo muchos cristianos siguen siendo perseguidos hasta el día de hoy y todo el sufrimiento que la iglesia ha tenido que enfrentar por seguir a nuestro Señor Jesucristo, por no renunciar a su fe. Y la verdad es que el sufrimiento reta y sacude la fe de muchos de nosotros, especialmente en esos momentos difíciles, especialmente en esos momentos
cuando estamos pasando por sufrimiento, o cuando estamos viendo a seres queridos sufrir, o cuando estas cosas nos están afectando a nosotros directamente, empezamos a dudar y empezamos a cuestionar. Aún el salmista tuvo su momento de duda. El Salmo 73, los animo que después lo lean, pero el salmista, él empieza el Salmo 73, empieza y termina el Salmo reconociendo la bondad de Dios, reconociendo que Dios es bueno. Pero en medio del Salmo, el salmista admite que hubo momentos cuando él batalló, que él luchó para creerlo. Allí en el Salmo él dice, yo he visto la prosperidad de los malvados, he visto cómo ellos gozan y disfrutan de la vida, y he visto cómo sufren los santos. He visto cómo prevalece la maldad sobre ellos. Y a pesar de saber que Dios es bueno, el salmista tuvo un momento donde él luchó, le fue difícil aceptar lo que él estaba mirando a su alrededor. Y allí en el Salmo 73, el verso 16, 17, él dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, todo lo que él estaba viendo, dice, fue difícil para mí. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Y allí después de esto él empieza a describir cómo Dios va a destruir toda la maldad y va a destruir a todos los malvados. Y no fue que él pudo ver esto hasta que él volvió a entrar al santuario de Dios, donde él pudo ver a Dios claramente, cómo Él es y quién Él es. Y algo similar estaba pasando cuando Dios le reveló el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Si recordamos el contexto en cual esta carta fue escrita y fue dada al apóstol Juan, la iglesia estaba sufriendo una fuerte persecución por el imperio romano, por los religiosos, los judíos religiosos, y muchos estaban muriendo por su fe, muchos estaban siendo encarcelados, muchos estaban sufriendo muchísimo. Juan se encontraba en la isla de Patmos sufriendo duros trabajos por su fe, había sido exiliado, lo mandaron a la isla. Y era un tiempo muy oscuro para la iglesia. Había desánimo, había dudas. Los cristianos estaban viendo a los hermanos en la fe muriendo, siendo perseguidos, siendo encarcelados. Y tenemos que pensar por un momento que en la mente de algunos de ellos tenían que estar preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos que recordar que la revelación de Apocalipsis, el propósito por cual Dios le dio este mensaje a Juan para dar a la iglesia, fue dada con el fin de alentar y consolar y fortalecer la fe de los cristianos de aquel tiempo y de todos los tiempos. Ese es el propósito de esta carta. En el capítulo 1 ya vimos a Cristo glorificado. En el capítulo 2 y 3 ya vimos los 7 mensajes a la iglesia. Y ya vimos que estos mensajes representan la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia en el cual tú y yo estamos viviendo hoy, en este momento. Y ahora en el capítulo 4 en adelante vamos a ver las cosas que deben de suceder después de estas, después de la era de la iglesia, después de que la iglesia ya es llevada al cielo en el rapto. Y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene que ver con las cosas del futuro, hermanos. En el capítulo 6 al capítulo 18 vamos a ver que el juicio de Dios sobre la tierra, vamos a ver destrucción y caos como jamás el mundo ha visto en toda su historia. Pero antes de que Dios le revela esto al apóstol Juan, Juan es llevado al tercer cielo y se le permite ver lo que está pasando en el cielo antes de que la ira de Dios es derramada sobre esta tierra.
Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es el escenario en el cielo de cómo se están dando las cosas antes de que Dios derrama su ira sobre este mundo. En el verso 1 y 2 los volvemos a leer. Dice: después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Entonces, después de escribir los mensajes a las iglesias, ahora Juan ve una puerta abierta en el cielo, y él vuelve a escuchar la misma voz que escuchó como trompeta, como de trompeta, que le habló en el capítulo 1. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y la voz le dice a Juan: sube acá. Y al instante Juan se nos dice que estaba en el Espíritu. Y fue llevado al cielo, y lo primero que Juan ve es un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y en el resto del capítulo 4, en el capítulo 4, Juan va a describir a Dios el Padre que está sentado en el trono. Va a describir todo lo que está alrededor del trono y todo lo que está pasando alrededor del trono, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, primeramente Dios. Pero vemos aquí, se nos dice Juan que hay un trono, y el trono simboliza autoridad y soberanía universal. Nos habla de orden y estructura. Y no solo vio un trono, él vio a uno sentado en el trono. Él vio a Dios el Padre. Y esto nos dice que Dios está en control de todas las cosas. Nos dice que Él gobierna el universo, que Él es soberano, que Él está sentado en su trono. Y Dios le está recordando a Juan y a la iglesia de aquel tiempo y a todos nosotros que Él sigue sentado en su trono. Nada ha cambiado. Que Él sigue estando en control, y les va a dejar saber cómo va a ser el fin de todas las cosas. Y hermanos, la iglesia de aquel tiempo, ellos necesitaban este mensaje. Ellos necesitaban escuchar estas verdades, y nosotros también. Necesitamos ser recordados que no importa qué tan oscuro o qué tan difícil pueda ser vivir para Jesús. No importa si somos perseguidos, no importa si sufrimos, porque al final nos vamos a dar cuenta que los problemas y el sufrimiento de esta vida en realidad son pequeños a la luz de la grandeza de Dios. Necesitamos ser recordados, hermanos, que no importa qué tan fuera de control parece estar el mundo, y parece como que está fuera de control. Amén. Prestamos atención a las noticias, todo lo que está pasando alrededor del mundo. No lo vemos aquí directamente, pero hay muchas cosas feas sucediendo a todo alrededor del mundo, y van empeorando y van empeorando. Y a primera vista pareciera como que Satanás está en control y que él está venciendo, pero esa no es la realidad. No, las cosas no son así. Dios está en control. Él está sentado en su trono. Él es soberano sobre todo, aún del sufrimiento, aún de todo el dolor, aún de toda la maldad. Y de eso quiero hablar esta mañana. La soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Ahora, yo sé que como cristianos nosotros creemos que Dios es soberano. ¿Amén? Lo creemos. Él está en pleno control de todas las cosas. Pero cuando estamos sufriendo, puede entrar la duda, podemos cuestionar. Y vamos a ver muchas cosas en Apocalipsis, hermanos, muchas cosas. Y por eso quiero tomar mi tiempo, y creo que es importante que sigamos conociendo a Dios.
Dios se ha revelado a nosotros por su palabra y Él nos dice cómo Él es. Y nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que abrazarlo aún cuando es difícil. Entonces de eso quiero hablar esta mañana, sobre la soberanía de Dios, sobre el sufrimiento. Pero primero necesitamos entender de dónde viene el mal, de dónde viene todo el sufrimiento. Y todo empezó en el huerto del Edén. No voy a profundizar mucho en esto. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero es bueno entender y recordar esto de nuevo. Ves, en el huerto del Edén, en el principio, todo lo que Dios hizo era bueno y era perfecto. Una y otra vez se repite en Génesis 1:2, Dios vio que Dios vio que era bueno. Todo era bueno. Lo único que no era bueno era que el hombre estaba solo. ¿Y qué hizo? Hizo a la mujer. Y se encargó de eso. Pero todo era bueno. Pero llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 tenemos la caída del hombre. La desobediencia del hombre. El hombre levantándose en rebelión contra Dios. Aquí en la tierra, igual que Satanás lo hizo en el cielo. Y vemos que Dios reacciona a la rebelión, maldiciendo y condenando a Satanás y al hombre. Porque Satanás allí inculcó a Eva y a Adán. Pero ellos fueron responsables de las decisiones, de la acción que ellos tomaron. Y después del capítulo 3 vemos que muerte, dolor, sufrimiento. De allí en adelante. Pero también vemos allí en capítulo 3 que Dios no solamente condenó y maldijo la desobediencia de Adán y Eva, Él también dio una solución. Dio la primera profecía sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a la serpiente, voy a poner enemistad la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:12 Pablo nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, bueno, recto, y el hombre en su rebelión y en quererse independizar de Dios, torció y corrompió todo lo que era bueno. Entonces, es nuestra culpa. Y no la de Dios que el mundo está como está. Es nuestra culpa de toda la maldad que vemos alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay muerte en este mundo? Porque nosotros lo permitimos con nuestra desobediencia, con nuestra rebelión. Nosotros tenemos la culpa. Adán y Eva tienen la culpa. Pues ellos pusieron a la raza humana en un lugar de desobediencia y separación de Dios. Y tenemos que entender que todo el sufrimiento que hay en este mundo lo hemos causado nosotros mismos. Y esto nos ayuda a entender de dónde viene el mal. Dios no creó el mal. Él creó al hombre y a la mujer perfectos, en un ámbito perfecto, en una relación íntima y perfecta con Él. Pero ellos escogieron desobedecer a Dios. Y por eso desde el capítulo 3 de Génesis en adelante y hasta el día de hoy existe el mal, existe el sufrimiento. Ahora, el mal existe cuando el hombre falla en hacer lo bueno. Y es importante entender que nosotros entendamos que Dios no creó el mal. El mal entra en existencia el mal entra en la existencia en la ausencia del bien. El mal es la corrupción de lo bueno. No es algo que es creado. Es algo negativo. Quiero explicar. Voy a usar unos ejemplos. Por ejemplo, un dolor de muela. No puede existir un dolor de muela si no hay ¿qué? Una muela.
Un carro no se puede oxidar si no existe el carro. Entonces lo malo es la corrupción de lo bueno. Dios no creó el mal. Entonces cuando Adán y Eva dejaron de hacer el bien, allí fue cuando entró el mal. Es como la oscuridad. La oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. La muerte es la ausencia de la vida. El mal es la ausencia del bien. Y la otra cosa que nos enseña la caída del hombre es que Dios le dio libre albedrío al hombre. Nos dio nuestra propia voluntad. Él les dio libre albedrío a Adán y Eva. Él les dijo, de todos los árboles pueden comer, de todos. Menos uno, menos un árbol, menos de este árbol. ¿Y qué hicieron? Ellos escogieron ser desobedientes. Ellos tomaron la decisión. Y ahora muchos se hacen esta pregunta, la he escuchado muchas veces. Bueno, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué no los detuvo? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no lo impidió? Porque Dios no hizo títeres, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser títeres de Dios? ¿Han visto los títeres, no? Le mueves al hilito, levanta el brazo. ¿Ustedes quisieran ser controlados de esa manera por Dios? Yo no creo. Él nos dio libre albedrío, Él nos dio nuestra propia voluntad. La libertad de escoger, de amar y obedecer a Dios. Si Dios controlara toda decisión, todo pensamiento, todo acto del hombre, seríamos como títeres. Seríamos como esas muñecas. ¿Cuántos han visto esas muñecas que le jalas el hilito? Y te dicen, te amo, te amo, te amo. Dios no quiere eso. Dios desea ser amado por nosotros por nuestra propia voluntad. Dios desea que nosotros podamos ver toda la maldad, toda esta corrupción, todo lo que es la vida y el mundo sin Él. Y que lo podamos ver a Él, su santidad, su justicia, su amor, su gracia. Y escoger a Él. Él no quiere títeres. La caída del hombre nos enseña que es nuestra culpa que hay sufrimiento, dolor y muerte en este mundo. Que Dios no creó el mal y que Dios nos dio libre albedrío. Y es importante entender todo esto. Y a pesar de que nosotros somos culpables del sufrimiento, Dios gobierna sobre el sufrimiento. Pues Dios siempre ha estado sentado en su trono. Él siempre ha estado en control de todas las cosas. El salmista dice en Salmo 103:9, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre ¿qué? Todo, todo. Dios reina sobre absolutamente todo, nada está fuera de su control. En Efesios 1:11 el apóstol Pablo nos dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas están conectadas con su voluntad. Él es la causa de toda causa. Un comentarista dice lo siguiente, la soberanía de Dios es su propósito eterno, de acuerdo al consejo de su propia voluntad y para su propia gloria. En otras palabras, todo lo que pasa en todo el universo sucede bajo la mano soberana de Dios. Él ha ordenado todo lo que pasa. Pero Él no es la causa de la maldad. Si es pecado, Él no es el autor. Pero sí entreteje
las injusticias y las malas obras del hombre con su perfecta voluntad. Ahora, nada de lo que sucede en este mundo sucede sin Dios. Él la causa directamente o lo permite indirectamente. Y es lo que conocemos como la voluntad establecida de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad establecida de Dios es todo lo que Él ha decretado que suceda. Es lo que Él produce directamente por su gracia, su amor, su misericordia. Y la voluntad permisiva de Dios es todo lo que sucede en el mundo que está fuera de su voluntad moral. Es todo lo que va en contra de lo que Él desea. Pero sin embargo, Él permite que el hombre lo haga. Porque recuerden que Él nos ha dado libre albedrío, nos ha dado una propia voluntad. Entonces, nada sucede en este mundo sin que Dios lo cause directamente o lo permita indirectamente. Dios no solamente puede ver el futuro, Él predestina las cosas porque Él es soberano, hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que sucede, bueno o malo, sucede bajo la mano soberana de Dios. Y esto quiere decir que absolutamente nada está fuera del alcance de la soberanía de Dios. Y nada es nada, hermanos. Aún el sufrimiento y el dolor. Porque si Dios va a ser soberano, Él tiene que ser soberano sobre todo. Amén. O si no, no es soberano, pero sí lo es. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Lo podemos escuchar, pero ¿cómo lo asimilamos? Bueno, esto quiere decir que el ser humano puede actuar de una manera desafiante y en contradicción a la voluntad establecida de Dios, porque nos ha dado libre albedrío, pero no actúa independientes de la voluntad permisiva de Dios. No sé si eso tenga mucho sentido para ustedes. En Hechos 14:16, lo vemos, vamos a la escritura. En Hechos 14:16 se nos dice lo siguiente: en las generaciones pasadas, Él permitió, ¿quién? ¿Quién permitió? Dios. Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Él pudo haberlo detenido, Él pudo haberlo castigado ahí en ese mismo momento, en ese instante, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Lo permitió. ¿Y cómo ha sido el camino de las naciones a través de la historia y hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido? Maldad, sufrimiento, muerte, pecado. ¿Y quién son culpables? Las naciones, nosotros, el ser humano. Pero aún así Dios tiene su mano soberana sobre su desobediencia y sobre su rebeldía sin tener su mano en ello. ¿Sí me explico? Cuando se trata de la maldad del hombre, Dios tiene su mano sobre todo eso, pero sin tener su mano en eso. Y tenemos un perfecto ejemplo de esto en Génesis 50:20. Muchos conocemos la historia de José. En Génesis 50:20, José está hablando con sus hermanos, después de que lo habían vendido a la esclavitud, años después. Y él les dice lo siguiente: ustedes, si ven, el hombre, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces vemos que cuando el hombre obra, Dios obra, sin violar la voluntad del hombre. Es un misterio. La verdad es un misterio, pero es una realidad. Este es nuestro Dios. Y eso es lo que significa que Él es soberano sobre todas las cosas. Dios no es el autor del pecado. Dios no tienta a nadie, pero Dios gobierna el pecado sin tener su mano en el pecado. Y por eso creemos lo que enseña la palabra de Dios sobre su soberanía. Y es como entendemos todo lo que pasa alrededor del mundo.
Dios está en control de todas las cosas, directamente por su voluntad o indirectamente por su voluntad permisivas. Y muchas veces Él convierte la maldad del hombre en algo bueno. Él saca algo bueno de la maldad del hombre, como vemos aquí en la historia de José. Y es importante que tú y yo entendamos esto, hermanos. Necesitamos esta verdad. Porque esta verdad nos va a ayudar a enfrentar las dificultades. Esta verdad nos va a ayudar a enfrentar el sufrimiento de esta vida. Nos va a ayudar a enfrentar esos momentos cuando no entendemos por qué nos pasa lo que nos está pasando. Cuando vemos a nuestros seres queridos sufriendo por alguna enfermedad. O vemos todas las injusticias que están pasando en el mundo. Necesitamos esta verdad. Nos va a ayudar a enfrentar todas estas cosas. Dios es soberano. Él está sentado en su trono. Él está en control de todas las cosas. Él no es el autor del mal, pero sí lo permite, y Él ha decretado usar el mal para que se cumplan sus buenos propósitos. La historia de José es buen ejemplo en el Antiguo Testamento, pero hay otro buen ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versos 23 al 24. Ahí tenemos la descripción de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. La peor injusticia que se ha hecho en toda la historia del mundo. El justo muriendo por los injustos. Y los evangelios nos dicen que Él fue llevado por hombres malvados, que le pusieron una corona de espinas, que lo golpearon, le escupieron en la cara, lo azotaron hasta arrancarle la piel y lo colgaron en una cruz. Mientras todo el mundo se burlaba de Él. Y el apóstol Pedro nos dice aquí en Hechos 2, 23 al 24, dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Quién fue entregado? Nuestro Señor Jesús. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Y les dice, aquí vemos la voluntad del hombre otra vez. Y ustedes, les dice, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y aquí vemos a Dios actuando, pero Dios lo resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, si ven otra vez cómo es el hombre actuando, cómo es el hombre haciendo su voluntad. Vemos que el hombre actúa de una manera malvada y desafiante a Dios. Y también vemos cómo Dios usa la maldad del hombre para cumplir su eterno plan. Y sé que a primera vista parece que la maldad está gobernando el mundo. Si somos honestos, a primera vista así parece. Pero el entender la soberanía de Dios, nos queda claro que el único que gobierna, el único que es soberano es Dios. Él es soberano aún sobre el sufrimiento. Y yo sé, han escuchado todo eso que les acabo de decir, vimos esos pasajes en la Escritura, y yo sé que esto no es algo fácil de comprender, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Especialmente cuando estamos sufriendo, cuando nuestra fe está siendo retada y sacudida. Pero aún en esos momentos tenemos que recordar que la soberanía de Dios, el hecho de que Él está sentado en su trono, gobernando todo el universo, no deja de ser una verdad. Y hay dos cosas que esta verdad debería de producir en cada uno de nosotros. Debería de producir humildad y debería de fortalecer o vivificar nuestra esperanza que tenemos en Él. Y quiero hablar sobre estas dos cosas. Primero, la humildad. ¿Por qué humildad? Porque aunque sea difícil de recibir o aceptar estas verdades, especialmente en esos momentos cuando estamos pasando por cosas malas y somos tentados a dudar de la bondad y el amor de Dios, tenemos que recordar lo que dice Isaías 55:8. Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo
en Romanos 11, 33 al 36, cuando él habla sobre Dios y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Ves? Estos pasajes nos recuerdan que los propósitos de Dios están mucho más allá de nosotros. Nos recuerdan que nuestra pequeña mente no puede sostener la mente de Dios, es demasiado grande. Y eso debería de producir en nosotros humildad. Y pensar bien, ¿cómo vamos a responder al dolor y el sufrimiento que enfrentamos en esta vida? ¿Cómo? Teniendo este conocimiento de que Dios es soberano sobre todo y aún el sufrimiento. ¿Cómo vamos a responder al dolor y al sufrimiento? El hecho de que no podamos entender en su plenitud por qué nos pasan a veces cosas malas, no contradice el amor de Dios, hermanos. Solo nos revela lo limitados que tú y yo somos. Amén. Estamos limitados. Dios es infinito. Nosotros somos personas finitas, con mentes de hormigas, cuando las comparamos a la mente de Dios. Nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. Miren, la vida de fe es aceptar que todo lo bueno y todo lo malo que viene a nuestras vidas es gobernado por la mano soberana de Dios. Esa es la vida de fe. Podemos aprender mucho de Job, un hombre que sufrió. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Sufrió poquito? ¿Ah? ¿Sufrió mucho? Mucho. ¿Alguien ha sufrido como Job? Casi, casi. Él sufrió y saben, él nunca entendió por qué. No pecó contra Dios. Sí se quejó, lo cuestionó, dio sus discursos. Pero después de dar sus discursos, Dios lo confronta. Y Dios confronta a Job con su soberanía. Y le muestra a Job su ignorancia. Él empieza a decir, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas? Y luego en el capítulo 40 de Job, él le dice a Job, contéstame, Job. Y Job respondió lo siguiente en Job 44. Él dijo lo siguiente, yo soy insignificante. ¿Qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Mejor me quedo callado. Necesitamos ser humildes, hermanos. Amén. Un Dios soberano no puede ser confinado a nuestra manera de pensar y ver las cosas. No puede ser confinado a mentes finitas. Y por eso la soberanía de Dios debe de producir humildad en cada uno de nosotros. Porque lo que a veces parece ser una adversidad a nuestras vidas, muchas veces puede ser una misericordia de Dios. A veces, como el caso de José. ¿Y saben lo que más me asombra de José? Él nunca mostró nada de amargura. Si lees la historia de José, nunca nos dice allí. Y si lo sintió, pues no nos dice la escritura, pero nunca mostró nada de amargura. Él fue un hombre que confió en Dios.
Y ahí vemos un hombre que mostró una gran humildad delante de los sufrimientos de la vida y delante de la soberanía de Dios. Y otra cosa que nos enseña la vida de José es que las cosas son mejores entendidas cuando miramos hacia atrás. Miren, José no le pudo decir a sus hermanos de la obra de Dios hasta que pasó por el proceso, porque él tampoco lo entendía en su momento. Alguien dijo, la vida se vive hacia adelante, pero es mejor entendida cuando miramos hacia atrás. Así que no importa por lo que estás pasando, no importa qué tan difícil pueda ser lo que tú estás viviendo, tú puedes siéntete con todo el derecho de no tener una opinión. Mejor humíllate delante del Señor y entrégaselo a Él. Amén. La otra cosa que la soberanía de Dios debería de producir en nosotros es más esperanza, vivificar nuestra esperanza, fortalecer nuestra esperanza. ¿Por qué? Bueno, debería de fortalecer nuestra esperanza porque si Él es soberano y creemos que es soberano, amén. Esto quiere decir que al final Dios va a triunfar sobre todo el mal, sobre todo el sufrimiento, sobre todos los malvados. Como ya vimos, Él usa el mal aún para llevar a cabo su plan perfecto. Debería de fortalecer nuestra esperanza porque somos recordados que todo está bajo su control. Dios va a prevalecer sobre toda la maldad. Y así es como termina el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos revela esta verdad y es lo que vamos a estar estudiando y viendo por los próximos meses. Él vence porque Él es soberano y Él tiene el poder para ponerle fin a todo el sufrimiento y toda la maldad que hay en este mundo. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué no lo hace? Y la respuesta es, sí lo va a hacer, pero lo va a hacer a su debido tiempo. Él le va a poner fin a toda la maldad. Él le va a poner fin a todo sufrimiento. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. El justo juicio de Dios viene sobre este mundo. Entonces la soberanía de Dios debería de fortalecer nuestra esperanza. Porque Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Su iglesia lo está esperando. Y Él le va a poner fin a toda la maldad, todo dolor, todo sufrimiento. Y se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios ha establecido todo desde el principio hasta el fin. Él es eterno. Él ve todas las cosas. Él no existe dentro de nuestro tiempo y nuestro espacio. Él existe en la eternidad y Él sabe todas las cosas. Y lo que empezó en Génesis va a terminar en Apocalipsis, hermanos. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Señor de Gloria. Y si el mundo hubiera sabido, no lo hubieran crucificado, dice la palabra de Dios. Pero sí lo crucificaron. Y Dios usó su muerte para rescatarte a ti y para rescatarme a mí, para redimirnos de nuestros pecados, para hacernos de Él otra vez. ¿Ves? La caída del hombre no agarró a Dios por sorpresa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios estaba sentado en su trono aún cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Y la cruz nos comprueba esto. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Piensen en eso por un momento. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que Él
Dios hizo la obra de crear al mundo y al ser humano, Jesús ya había sido inmolado. Si entendemos lo que esto quiere decir, esto quiere decir que la caída del hombre fue incorporada en el plan de Dios. Esto quiere decir que la cruz estaba en el corazón de Dios mucho antes de que fuera plantada en el monte del Calvario. Un hombre de Dios dijo, el mundo fue hecho para la cruz. Cuando Dios creó al mundo, fue con la intención de morir por él, porque sabían que iba a pecar. Dios tenía el remedio antes de que existiera la enfermedad. Y solamente un Dios soberano puede hacer eso, hermanos. No nos damos ni idea muchas veces de quién es nuestro Dios. Poderoso, poderoso. Luchamos para entenderlo en su plenitud. Esto quiere decir que nosotros hemos estado en el corazón de Dios todo el tiempo. La cruz existió antes de la caída del hombre. Y esa es la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Y la cruz es la evidencia de la victoria de Dios sobre toda la maldad. Dios no dejó nada al azar en el universo. Nada, hermanos. Nada. La historia termina con un fin glorioso. Jesús va a reinar. Satanás y la muerte van a ser echados al lago del fuego. Los redimidos vamos a ser completamente santificados. Sí va a haber un final feliz. Así como las películas de Disney. Solo que esto no es fantasía. Esto es realidad. Esto es verdad. Dios va a reinar. Todo va a ser hecho nuevo. Todas nuestras preguntas van a ser contestadas. La muerte ya no será más. La sangre de los mártires va a ser vengada. La cruz de Cristo va a brillar. Todo en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Porque Él está en control de todas las cosas. Porque Él está sentado en su trono. Y esto es lo primero que Juan ve cuando es llevado al cielo, hermanos. Dice, un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Amén. ¿Oramos? Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, porque necesitamos escuchar esto, Señor. Necesitamos ser recordados de quién eres tú, Señor. Necesitamos conocerte como tú te describes en tu palabra y sé que a veces muchas pasa nuestro entendimiento, Señor. Aún tu palabra dice que tu amor sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, hermanas que están pasando tal vez por un momento difícil, que están experimentando dolor, sufrimiento, que sean problemas familiares, sus matrimonios, parientes que están enfermos o están experimentando enfermedad. Pido por todos ellos el día de hoy, Señor. Y que esta verdad, Señor, de que tú reinas y tú gobiernas y que tú estás sentado en tu trono, de que tú eres soberano, Señor, lo podamos apreciar más y que podamos enfocarnos en esto en nuestros momentos más oscuros para traer alivio a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque este mundo va de caída, Señor, va de declive, Señor, tú sigues estando en control. Tú reinas, tú gobiernas sobre todo, Señor.